Correcto. Vamos a iniciar entonces el día de hoy, 29 de septiembre. Vamos a mirar cómo llevamos la operativa hasta este momento, la semana desde el 26 hasta hoy 29, ya mañana es viernes 30 y cerraríamos el mes de esta manera. Bueno, el lunes ya miramos cómo fue la operación. Vemos cómo tenemos un fractal alcista, ¿verdad? Y cómo aquí nos estaba dejando una liquidez. Hizo un microfractal bajista en este punto y en ese microfractal bajista deja esta liquidez, este doble techo. Pero antes de eso, habíamos dicho que habíamos empezado a mirar cómo el precio en esa zona de oferta se estaba deteniendo para tomar una venta. Vamos a M1. Si nos damos cuenta, vemos cómo el precio en este punto empieza a formarnos un fractal bajista y en esa zona de oferta era muy tentadora para vender y de esta manera lo hicimos. Vemos cómo se forma una consolidación en este punto y ya sabemos que las consolidaciones son liquidez en la parte superior y liquidez en la parte inferior. Vemos cómo el precio liquida en esta zona de demanda y va por la zona principal de oferta, que era la que tenemos marcada en esta zona de order block. Vamos a ver. Concession. Vemos cómo para el order block que se forma en la sesión de Londres, llega a mitigarlo de una manera muy asertiva al 25%, que es lo que nos gusta ver, y vemos cómo el precio empieza a caer sin ningún problema. También vimos hasta este punto cómo en estos microfractales en temporalidades menores, el precio se empieza a comportar de una manera bajista, formando bajos y altos cada vez más bajos. Tenemos en la primera formación estructural, tenemos un impulso, un retroceso, un siguiente impulso, y de esta manera podemos hacerle seguimiento como tal al precio. Es un impulso, tenemos un nuevo alto acá, que nos deja un nuevo impulso, y ya sabemos que de esta manera podemos identificar nuevas zonas de oferta, pues en este caso que vamos bajistas. Tenemos aquí este rompimiento y tenemos una nueva zona de oferta, puede haber sido una segunda entrada sin ningún problema, y ya los stops son un poco más pequeños, pues es de 30 pips en este punto, y la zona take profit exactamente la misma. La identificamos como esta zona de demanda en este fractal principal que teníamos alcista. Vemos que el precio empieza a caer muy bien y nunca rompe como tal nuestro fractal. Podríamos estar en este punto protegidos en este alto y vemos como el precio respeta muy bien esa zona y nos da nuestro take profit, llegando hasta nuestra zona de demanda del fractal principal. Eso sería para el día lunes. Tuvimos una operación muy buena. No tuvimos nada de drawdown. Y el ratio fue sin ningún problema 1 a 8.6. Me gustan tomar 200 pips, lo saben. Pero estas últimas semanas se ha estado moviendo muy bien el precio. Pero un 200 pips está algo maravilloso. Vamos para el día martes. Fue el lunes, acabamos de mirar y vemos como el martes el precio se forma de una manera muy similar. Vamos en un fractal alcista. Vemos como en este punto el precio nos hace esa primera intención de cambio de sentido, un shock. Perfecto. Y vemos cómo tiene una muy buena fuerza. Del mismo modo, el order block de Londres nos deja muy buena fuerza, deja un cambio estructural, deja que un doble piso, inclusive podemos interpretar eso como un doble piso. ¿Y que buscamos de los dobles pisos o doble techos? Que los liquide. Del mismo modo, tenemos acá esta liquidez. Esto podemos interpretarlo como liquidez, inclusive acá hay un triple techo. Liquidez. Y tenemos una entrada muy precisa. En el 25%, saben que me gusta el 25%. Y 40 pips de stop loss. Vemos como nuestro trade, o mejor, esta vela diaria se forma dejándonos en Londres el alto del día y Nueva York buscamos el bajo del día. La siguiente zona take profit
sin ningún problema pudo haber sido este doble piso o esta zona de soporte o 200 pips. Saben que me gusta mucho coger 200 pips en este par. Y ya tenemos para el día martes 2 días positivos. 2 días positivos, ya tendremos un ratio básicamente 1 a 10. Tendríamos 5 del día lunes y 5 del día martes. Una semana súper positiva. Y ya para el día miércoles, vemos un día donde no tuvimos entradas. El precio venía formándose. En realidad estaba una consolidación. Esto para mí es una consolidación grande. Pero en microfractales veníamos alcistas. Vemos como la consolidación de este punto tiene un alto más alto. Es un boss acá. Vemos como en Londres y hace una expansión antes del Open de Nueva York. ¿Y que quería ver yo? Tenía 2 zonas marcadas de interés. Ya sabemos que tenemos zonas primarias y secundarias. La zona primaria, por supuesto, vendrá siendo esta zona de demanda en el extremo del fractal en la sesión de Londres. Y como segunda zona o zona secundaria, tenía esta zona de demanda para continuar en compras. Ya en cuanto a la zona de salida, teníamos, me gustaría este alto de Nueva York, esa zona de oferta, aquí lo marqué, o esta zona como un tipo breaker, hubiera sido interesante también, si se dan cuenta, está en el siguiente alto, y también son 270 pips. Entonces aquí vamos a tomar o 200 pips o ver cómo el fractal se comporta y qué movimiento nos da. En este punto no se nos activó la operación, pero vemos como por fractalidad era un trade bastante exitoso, un ratio 1 a 13, y ya teníamos súper positiva la semana. Ya para el día de hoy, jueves, si tuvimos una pérdida. Vi que algunos tuvieron unas ganancias, maravilloso. Vi que Víctor tenía ventas desde la sesión de Nueva York, desde ayer en la tarde-noche. Lo que vendió fue por acá en este punto. Perfecto. ¿A qué voy con esto? Que el precio se mueve por principios de liquidez en cualquier momento. Entonces no es necesario operar simplemente en la sesión de Nueva York. Si tienen la facilidad de operar Londres o de operar cualquier otro tipo de horario, no hay ningún problema. Entonces veníamos en un fractal bajista. Vemos como aquí nos genera un doble techo. Me gustaba ese doble techo para irlo a liquidar. Y vemos como en Londres empezó a formarnos una secuencia de altos y bajos cada vez más altos. Tenemos un boss. Aquí tenemos otro. Y aquí tenemos esta liquidez. Entonces me gustó cómo se comportó esto acá. Vemos cómo teníamos esta zona como tal de liquidez. Y me gustó esta zona de demanda para comprar. Entramos en esta operación que nos liquidó con mucha veracidad. Vemos también que la siguiente zona que teníamos formada desde el día de ayer, la zona de demanda en Nueva York, vemos cómo reacciona, pero el precio se va en sentido contrario y también liquida esta zona de demanda. Entonces tuvimos en este punto, ya para cerrar la semana hoy jueves, tenemos que el lunes tuvimos un rato 1 a 5, el martes un 1 a 5, miércoles no tuvimos entradas y el jueves tuvimos un stop loss. Si arriesgamos un 1% por operación, iríamos un 9% en positivo. No sé si hay alguna duda. Dudas, sugerencias. Hicimos el resumen de la semana sí, en 10 minuticos. Vemos como el mercado nos da entradas muy buenas y la gestión sigue siendo eficiente, a mi parecer. Ya la gestión la hablamos el día lunes, depende de cuánto estén arriesgando ustedes por operación y cuánto estén dispuestos a arriesgar ustedes por día. Seguro que está muy claro todo. Perfecto. Exactamente, esta semana se comportó muy bien. Vimos el resumen de la semana pasada. La semana pasada fue muy difícil, esta está un poco más fácil. Vemos como respetando la gestión podemos salir positivos sin ningún tipo de problema, siempre tratando de identificar como tal.
las zonas. Inclusive hoy eh, vi que Londres venía bajista, ¿cierto? Ve que tenía mucha fuerza bajista acá porque, por ejemplo, si nos damos cuenta, bajó hasta aquí en 50 minutos y para subir desde esta misma zona al mismo alto se demoró 3 horas y 35 minutos. Esto, ¿por qué lo muestro? Básicamente porque nos quiere decir que tiene más fuerza bajista que alcista, porque se demora más bajando que recuperándose. Entonces es otra opción, o mejor otra confirmación para mostrar que el precio tiene un sentido. Del mismo modo acá, vemos cómo en este punto, cuando fue el open, bajó, tenemos bien acá, bajó hasta este punto en 40 minutos y para subir a la mitad de lo que había bajado se demoró 1 hora y 50. Entonces, eso es otra forma de interpretar cómo se está moviendo el precio, cuál es como su sentido principal. Y sí pensé en buscar ventas, pero no llegó a ninguna zona de confirmación. Además que este doble techo me gustaba bastante para irlo a liquidar.